Bien, les agradezco aquí en este momento en que me dispongo a hacer directamente una declaración de pesar, condolencia con la familia del presidente Suárez. Permítame que le siga llamando presidente Suárez. Yo creo que todos los españoles ayer nos sentimos conmovidos, solidarios con la familia, con las personas más cercanas al presidente Suárez. Y los que tenemos edad para recordar la etapa de la transición, nos sentimos enormemente agradecidos a la labor gigantesca que Adolfo Suárez fue capaz de liderar, de realizar en la España de 1977 y hasta el año 1981, primer mes en que dimite de la presidencia del gobierno, ¿no? Los programas informativos que se sucedieron a lo largo del día de ayer han permitido a los que no conocieron esa etapa directamente, quizás profundizar un poco en esa etapa tan intensa y tan importante y básica de la historia de España. Se sentaron las bases de una democracia estable, de un Estado social y de derecho, de una España donde los derechos y las libertades están garantizadas. Se elaboró y se aprobó por el pueblo español una Constitución hecha por consenso y con esa aprobación popular muy importante que más de 30 años después es la base de nuestra convivencia y que nos ha permitido en estos años avanzar en muchos aspectos, desarrollando en poco más de 3 décadas lo que otros países, Europa Occidental, lo han hecho a lo largo del doble de tiempo, por comparar desde la etapa que finaliza la Segunda Guerra Mundial y se restablece, digamos, la normalidad democrática dentro de una Europa destruida, eso sí, pero la normalidad democrática en muchos países de la Europa Occidental. Nosotros hemos tenido un proceso más retrasado en el tiempo, pero muy eficaz y fecundo. Y ahí fue mérito de todas las fuerzas políticas, pero el presidente Suárez supo hacer una labor extraordinaria en ese año previo a las elecciones del 77, que fue clave, cuando impulsó la ley de reforma o para la reforma política, que se aprueba en el 76 y que abre el camino a las elecciones libres, abiertas a todos, del 15 de junio del año 1977. A partir de ahí viene el proceso constituyente, es como lo podemos llamar, ¿no? Pero la etapa clave, la etapa de desmontaje desde la legalidad anterior para poder abrir camino a la democracia, fue una labor de orfebrería política, de decisión, de valentía política y de capacidad de movimiento, de contactos, que el presidente Suárez, impulsado y apoyado por el rey, no cabe duda, con la labor también muy importante de Torcuato Fernández Miranda, supo hacer de una manera magistral. Yo creo que ese servicio que Suárez supo hacer es impagable, no hay manera de poder reconocerlo más que de una forma, que es lo que creo que todos debemos recordar en estos momentos de dolor y de tristeza, que es hacer la tarea que a cada uno nos corresponde de la mejor forma posible, de la manera más abierta, participativa, más transparente, más eficaz posible. Cada uno en su nivel, el gobierno central en su nivel, los gobiernos autonómicos igualmente, los gobiernos locales y la sociedad en general, el mundo de la empresa, el mundo de los profesionales. Más de una vez esta idea me la han oído ustedes, de que los problemas de un país se resuelven cuando todos nos ponemos a remar en la misma dirección y tratando de hacer cada uno la tarea, yo diría mejor que otros, pero en fin, no se trata de competir, lo mejor posible. Es la manera de devolver a Adolfo Suárez el trabajo importantísimo que él supo desarrollar. Supo crear la confianza
de las fuerzas políticas que venían, digamos, del exilio, que estaban fuera de la legalidad anterior, como es natural, y que aspiraban a un cambio rápido hacia la democracia, y supo hacer ese cambio rápido desde la reforma. Esa es la clave, esa es la piedra angular. Sin hablar de ruptura, que la ruptura muchas veces, y cuando ha habido ruptura en la historia de España, se ha acabado mal. No ha habido consolidación de lo que se consigue y o se ha llegado a la violencia o se ha rozado la violencia. Si es un cambio perfecto con la reforma, reformando lo que había y planteando la posibilidad de una constitución elaborada dentro de las propias Cortes, Congreso, participación del Senado, etcétera, con un trabajo extraordinario, que todo el mundo reconoce, que nadie niega ahora, y que, sin embargo, en el día a día de aquellos años difíciles, años de dureza en el terrorismo brutal, años de dificultades económicas porque los gobiernos anteriores, los años 70, no estuvieron a la altura de las necesidades de la economía española en dar respuesta rápida, y que los pactos de la Moncloa, que ayer también glosaron muchos, se supo sumar esfuerzos, cediendo unos y otros, para crear las condiciones que permitieran frenar una inflación que podía hundir la economía española, la inflación que había en el año 77, y a partir del 78 se reconducen las cosas y se crean las bases. Se hace un esfuerzo inmenso en inversiones en colegios. Aún hay aquí colegios en Málaga hecho en el marco del esfuerzo inversor que el gobierno central hizo del año 79-80, ¿no? Se sentaron las bases para la reforma fiscal que impulsaba Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda dentro del gobierno salido de las elecciones de 15 de junio del 77, primer gobierno de Suárez después de esas elecciones. Se fortalecen las pensiones, crean las bases también para mejorar las relaciones laborales. Muchos aspectos surgen de aquella etapa de consenso, que no fue solo para la Constitución, fue también para ser capaz de resolver los problemas que agobiaban a España. Desde posturas muy extremistas, de posturas extrema derecha, extrema izquierda, extrema derecha espoleada por lo que consideraban una ineficacia del gobierno en materia de terrorismo, cuando el gobierno hacía todo lo posible. Soy consciente y soy testigo de la labor inmensa que el gobierno de entonces, el gobierno de Suárez, hizo, sin tener la colaboración internacional que después, felizmente, España tuvo con la colaboración de Francia. Yo creo que es el momento de rendir homenaje, de rendir tributo de admiración y gratitud a quien tanto hizo en tan poco tiempo. Y nada más, quedo a disposición de las preguntas que quieran hacerme. Pues mire, lo que recuerdo es su capacidad extraordinaria de ilusionar, de convencer a la gente, un gran político, en la distancia corta y en la distancia media y la distancia larga, ¿no? Si algo yo echaba de menos en aquel momento es que su labor de gobierno tan absorbente le impedía tener más frecuentes contactos con los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado. Hubiera sido bueno para él, porque hubiera encontrado en ellos más apoyo del que tuvo, lo digo claramente. Parte de los problemas internos de UCD para mí estaban en quizás tenía que haber buscado más ese apoyo. Inclusive, él no sé si era consciente, creo que sí, del que el gran capital político de UCD era él. Era él. UCD tenía personalidades políticas extraordinarias, algunas felizmente vivas, todavía, ¿no? Aunque no estén en la política activa, ¿no? Pero todo eso era complemento para mí de Suárez. La clave está en el gran activo político de Suárez, complementado por las personalidades brillantes de sus ministros o de los altos cargos que el propio UCD tenía, ¿no? Pero yo lo resumiría como un político de cualidades extraordinarias para conseguir el entendimiento, la comprensión y el apoyo ciudadano. ¿Perdón? Bueno, con él y con Fernando Abril, reuniones para resolver los temas de Intelorse,
que teníamos en Málaga, la Málaga del 79 y 80. Bien es verdad, yo le decía a los trabajadores de Intelorsa, aunque el gobierno, el Estado saca cargo de Intelorsa, si la empresa no es sostenible económicamente, de nada va a servir, ¿no? Desgraciadamente en eso acerté. Hacía falta algo más, que el gobierno se hiciera cargo por una peseta, porque la empresa estaba en quiebra, ¿no? Y se adquirió en el verano del 80 y creó una estabilidad, todo eso, ¿no?, al personal de Intelorsa. Pero hacía falta que luego la empresa fuera sostenible, claramente, ¿no? Su interés en que las inversiones de colegios marcharan bien, su impulso desde sus gobiernos para que las rondas de Málaga se pudieran hacer. Faltó ahí una aceptación desde propio Ayuntamiento de Málaga de las ofertas que se hacían de los gobiernos de UCD, pero en fin, su interés en estos temas, aunque estaba lógicamente su tiempo dedicado a los grandes temas de la política de entonces, Constitución, respuesta al terrorismo, grandes temas de la economía, ¿no? Sí, tenemos poco tiempo porque tenemos un minuto de silencio abajo, como saben. Y luego, después de ese minuto, si quieren, seguimos. Voy a no fallar en el encuentro que es a las 12 en punto, y me comprometo a seguir con ustedes después. Gracias.